ustedes ya vieron, el equipo de investigación, este es un proyecto que hemos hecho entonces del Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Es un proyecto que los investigadores somos yo, Cristian Beley, ese es el orden, Manuel Canales de Sociología, yo soy del CIAE y de Sociología, y Víctor Orellana, que también es del CIAE y de Sociología. Pero no hemos sido los únicos, también ha trabajado Cristina Hernández con un tremendo apoyo en el trabajo de terreno. Hemos tenido dos extraordinarios tesistas, Mariana Contreras y Juan Pablo Camps, y hemos tenido también el apoyo de Sebastián Caviedes en revisiones de literatura, y ese es grosso modo el equipo de trabajo. Como yo les dije al inicio, y como ustedes vieron en el programa, vamos a tener básicamente dos paneles para presentar los resultados y comentarlos con algunos académicos que han querido criticarnos, analizarnos, comentarnos lo que hemos estado haciendo. En el primer panel vamos a hacer, Víctor y yo, una síntesis más panorámica de los resultados del estudio, y nos va a comentar esa síntesis Harald Beyer. Después lo voy a presentar a cada uno, es solo para darles el mapa. Después vamos a tener un cafecito para reponer fuerzas a las 11:30 o pasadito, y a las 12 vamos a retomar para hacer un segundo panel para profundizar en uno de los elementos que a juicio nuestro fue más novedoso del estudio, que es la particular dinámica que se da de elección de escuela en los sectores de clase media baja o clase media emergente, como quiera que se llame, muy asociados a los colegios particulares subvencionados en nuestro país. Entonces, ahí Manuel Canales, junto a Mariana y Juan Pablo, han preparado una presentación que sintetiza ese aspecto, y nos va a comentar Eugenio Tironi y Carlos Ruiz. Eso es el mapa completo de la mañana. Yo ya les mencioné cuál era el propósito de nuestro estudio, ustedes lo leyeron ahí. Básicamente es contribuir, dado que el país ha tenido bastante discusión sobre los elementos de institucionalidad y de las escuelas, de la oferta, diríamos, y en cambio hemos tenido menos discusión académica sobre lo que uno podría llamar la demanda, los padres, las familias en este juego de elecciones recíprocas. Y que sin embargo hemos tenido una actividad política y legislativa bastante grande sobre este asunto. Varios de los elementos que Isaac mencionó han estado de hecho en el debate de los últimos años en el país, y sobre todo el último año a propósito de las legislaciones que se han aprobado y que se van a comenzar a implementar. Entonces, creemos que es un estudio académicamente relevante y también sociológicamente relevante. Entonces, ese es básicamente el propósito de nuestra investigación, es contribuir a ese debate, comenzar a comprender mejor a los padres, a las familias en supongo que las categorías de Isaac, cuasi mercado educativo. Muy rápidamente, para ir a los hallazgos de una vez, lo que hicimos fue un estudio cualitativo. En Chile existen algunas encuestas, interesante también el contrapunto entre resultados de encuestas y resultados cualitativos que tenemos. Quisimos hacer una aproximación cualitativa, es para nosotros el primer estudio cualitativo que hacemos. Habíamos trabajado en distintas dimensiones de este asunto, pero nunca explícitamente sobre esto, y quisimos comenzar por una aproximación cualitativa. Lo que hicimos fue básicamente tratar de estudiar distintas clases sociales, distintas posiciones socioeconómicas en la estructura social, operando en esta relación de elección de escuela en distintos contextos. Entonces ubicamos 6 espacios que llamamos casos zona, es lo que ustedes están leyendo ahí, 4 en el área metropolitana de Santiago. En cada uno de estos niveles, clase muy alta, media baja y baja. Víctor va a profundizar sobre eso en el área metropolitana de Santiago, tratando entonces de ubicar barrios prototípicos de estas zonas, personas que fuesen lo más representativas de estos barrios. Esto no es un estudio estadístico, por lo tanto no es una muestra aleatoria y representativa, sino que es intencionada, pero tratamos de buscar entonces los barrios que fueran más representativos de esas comunidades. Y después elegimos 2 ciudades también de fuera de Santiago, una que agrourbe le llamamos a ambas, son en zonas semirurales, pero una es más pequeña, y estudiamos esa ciudad pequeña con sus comunidades cercanas, sus localidades cercanas, y la otra una ciudad un poquito, diríamos, en Chile intermedia, una capital de provincia de tamaño más grande, que también tiene una cierta base cultural de agrourbe, pero ya es una ciudad más grande, ambas hacia el sur de Santiago. Entonces, tratamos de hacer un panorama lo más amplio posible, y como para nosotros es la primera aproximación, realmente creemos que es importante tener primero una imagen global de estos resultados antes de ir a los detalles, y eso es lo que ahora a continuación Víctor Orellana va a explicar. Luego cierro yo y vamos a los comentarios. Lo más breve posible, pero es difícil sintetizar una investigación. Nosotros hicimos cerca de 70, ¿cuántas investigaciones? O sea, entrevistas, hicimos
varias decenas de grupos focales, pero vamos a tratar de presentar apretadamente los hallazgos. Primero, la elección de escuela es un proceso racional. Esto significa que la gente no actúa engañada. Lo primero que quisiera descartar. Ha surgido en la discusión pública esta idea, digamos, que un nombre en inglés, una campaña publicitaria puede engañar y digamos, que hay cierta inocencia en el elector. Nosotros nos hemos dado cuenta que eso no es así. La elección de escuela es perfectamente consciente, racional y argumentada. De otro lado, tampoco es una decisión trivial. La elección de escuela no es una decisión que carezca de poder o de sentido para la gente. Es profundamente constituyente de los proyectos familiares y de la relación que tienen los sujetos con su hijo y su posición en el mundo, ¿no? Y en segundo término, la elección de escuela es un proceso, es un proceso que uno no puede entender por fuera de la posición de clase. Esto confirma los hallazgos de la literatura internacional que comentaba Isaac. La elección de escuela debe ser comprendida como una acción, esencialmente, principalmente, una acción que se explica por la clase. La clase la entendemos como una diferencia cualitativa. La gente percibe la clase social como de pertenencia o no pertenencia. No la percibe simplemente como una diferencia de grado, de nivel. Uno es parte de un grupo o es parte de otro grupo. Se percibe como diferencia cualitativa. Hay dos elementos al interior de esta lógica de clase que nos interesa relevar. Primero, la elección de escuela es una elección principalmente signada por el carácter social del colegio o de la escuela a la cual asisto. No es que no haya una idea de la gente sobre la educación. La gente tiene ideas sobre la educación y sobre lo que significa el rendimiento académico. Lo que pasa es que es el carácter social de la escuela aquello que organiza y que ordena la idea que se tiene de la educación. Entonces, por lo tanto, yo elijo una escuela, se elige una escuela en virtud del carácter social de los compañeros que uno tiene en esa escuela, ¿no? Que te van a tener los hijos. Y como se trata esto de este sentido social, tiene que ver con que lo que busca la mayoría de los sujetos, o lo que busca la voz cantante, la norma social, es mantener o alcanzar una posición de clase. Por lo tanto, si lo que yo quiero es mantener mi posición de clase o bien alcanzar otra, la variable fundamental es la relación de mi clase con las otras. Y es la percepción de mi relación con otros grupos sociales lo que está a la base de los procesos de elección de escuela y de racionalización que gatilla esa elección. Este es el mapa general como del escenario donde se da la elección de escuela. Nosotros, como mencionaba Cristian, hicimos 4 casos zona en la región metropolitana y 2 en provincia. Cuando hicimos estos 4 casos zonas que indagan territorialmente, esto es basado en el territorio, 4 espacios de la sociedad chilena, para no ocupar la semántica clase. Si alguien quiere la versión simplista de esto, tenemos ahí la esfera oscura arriba, la clase alta, luego la clase media alta, un poquito más abajo. Esas dos juntas conforman como cerca del 10% de la población, es lo que entendemos como el sector oriente de la capital, territorialmente. Hay un lejano oriente, que es la primera esfera, y luego un oriente más cercano. No puedo decir los barrios, porque nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad en la investigación, pero lejano oriente y cercano oriente yo creo que es claro para todos. Luego, en el, entre comillas, 90% más pobre de la sociedad chilena, donde hay una diversidad del ingreso que no es tan alta, o sea, la diversidad del ingreso está entre este 10% y el resto, sí es un sector enormemente heterogéneo, donde nosotros identificamos 2 posiciones. Una, de los llamados nuevos sectores emergentes, que son básicamente técnicos o trabajadores, los nuevos profesionales que se insertan en la economía formal y que constituyen el 45% o la mitad, o del 30% al 50%. Hay mucho debate sobre estos nuevos sectores medios, que son digamos, la esfera más grande, que está ahí. Y abajo el sector que colinda con la pobreza, que es entre el 40% de la población más o menos, ¿no? Que está en la puerta giratoria de la pobreza oficial. Chile tiene una pobreza oficial que está en el 15%, que se mueve ahí, pero hay un 30, un 35% de la sociedad que va circulando en torno a la posición de pobreza. El milagro chileno, entre comillas, la integración social que produjo la expansión del mercado y el proceso de modernización reciente, se ancla en sus imágenes de éxito, en sus imágenes como que distinguen Chile de otros países, justamente en la esfera más grande de este esquema. Y es allí donde, en la parte, cuando uno habla de la zona de los colegios, estos son
los grandes lineamientos. Hay colegios municipales en toda la estructura social, hay colegios privados subvencionados en toda la estructura social. Estamos tratando de hacer donde se ubican los componentes principales. Está la zona de los colegios particular pagados, arriba, para este 10%. Está la zona de los colegios particular subvencionados, que identifica este segmento nuevo emergente que denominamos. Y está la zona de la escuela municipal, que está cargada, digamos, al sector más pobre, hoy día cerca del 40% de la matrícula. Lo que nosotros hicimos en la investigación fue profundizar en cada uno de estos sectores y producir tipologías de elección de escuela. ¿Qué quiero decir con tipología? Formatos, normas sociales de cómo se elige la escuela en esos sectores. Entonces, por razones ahí sintetizamos en una lámina este sector más alto, de empresarios y altos profesionales. Acá, a pesar de lo que uno hubiera pensar, porque se trata del sector privado, se trata de donde hay más condiciones para el mercado, ¿no? Uno tiene que pagar completamente la matrícula, el arancel, y además se trata de los sectores que tienen mayor capital cultural y por lo tanto podrían hacer un uso más racional de su dinámica, de su elección de mercado. Y es acá donde encontramos una débil implantación de la lógica de elección de mercado, a pesar de que haya oferta privada. ¿Por qué? Porque se responde más bien a dinámicas comunitarias e ilustradas. Es decir, no es que el sector alto elija el colegio en una dinámica de mercado, sino que él pertenece a una comunidad. Y por pertenecer a esa comunidad está dispuesto a pagar lo que sea. El precio no obedece a una lógica racional de costo de producción de esa docencia, de esos servicios educacionales. El precio tiene un sentido de barrera social, digamos. Decía una apoderada que entrevistamos, los colegios cobran lo que quieren y hay que pagarlo. También hay dinámicas ilustradas más clásicas, que más bien se elige por proyectos educativos y se tienen los valores más tradicionales de lo público. Entonces, encontramos tres tipos de elector. Primero, la voz cantante de la zona es el elector comunitario tradicional, que elige, como mencionaba, elige comunidad antes que elegir un proyecto, antes que comparar distintos proyectos. Esta es una comunidad centrada en valores que son muy antiguos, muy tradicionales. Primero, los valores católicos, del catolicismo oficial de la élite, por decirlo de alguna manera, y luego valores asociados a pertenencia a colonias. También, digamos, los colegios particular pagados más importantes del país o son católicos en general o pertenecen a colonias, y en la pertenencia a esas comunidades lo que marca, ¿no? Acá también vimos, porque uno podría pensar, si tienen más dinero y tienen más capital cultural, acá los sujetos perciben mayor libertad. Resulta que no perciben tanta libertad, digamos, que la exclusión en los procesos selectivos, porque hay un enorme estrés, la exclusión en los procesos selectivos del colegio-comunidad se experimenta con un alto nivel de estrés. Entonces la libertad no es tanta. O sea, hay que dar explicaciones si el hijo no queda en el colegio de la familia, por ejemplo, que el abuelo, el papá, todos estudiaron ahí. Y luego el elector comunitario neoconservador es interesante porque discute con este elector comunitario tradicional. El elector comunitario tradicional piensa que el elector neoconservador es una secta. Estamos hablando acá de ciertas corrientes religiosas nuevas que fundan colegios en el lejano oriente, vamos a ponerlo en términos más claros, ¿no? Y acá en este elector comunitario neoconservador aparece un elemento que está más disuelto en el primero, que es el rendimiento académico. En el elector comunitario tradicional el rendimiento académico existe, se busca, pero no es lo fundamental. Una apoderada comunitaria tradicional decía: me interesa que mi hijo tenga una formación social, entre comillas. Y lo social, típico del pensamiento social cristiano, era más importante que el rendimiento académico. En cambio, en el elector comunitario neoconservador surge la noción de éxito. Se tiene que demostrar que estos colegios son de mayor éxito que los colegios tradicionales, y por lo tanto aparece el elemento de la competencia académica como marca de élite, de exitismo. Y finalmente, una tercera voz, que es el elector ilustrado, que esto está más cerca del cercano oriente, por decirlo de alguna manera, que tiene los valores clásicos de la clase media profesional, en que lo que organiza la elección es el rendimiento académico. No es que acá no haya clases, sino que, como dice la literatura de un tipo Bourdieu, ¿no?, este sector necesita transformar su capital de clase en rendimiento académico, y ese proceso de transformación es fundamental, de ahí que se releve el problema académico. Y acá se da la ironía que a veces se escoge colegios privados justamente porque aparecen con valores más laicos y más públicos. Este elector puede caer en un colegio, entre comillas, religioso, pero lo valora porque es un colegio religioso más abierto, por ejemplo.
acá no puedo dar nombres de colegios, sí, pero me imagino que ustedes se imaginan, hay colegios religiosos que dicen, nosotros no somos católicos de café, y otros dicen, bueno, nosotros somos un colegio católico, pero no le hacemos tanto problema, se pueden divorciar, etc. Pasando a la siguiente parte de la estructura social, ¿qué encontramos acá? Encontramos técnicos, o sea, encontramos que acá está la clave de como digamos los sectores sociales emergentes y la implantación del colegio particular subvencionado. Yo voy a pasar muy rápido por acá porque tenemos un panel dedicado exclusivamente a esto, en que Manuel Canales va a hacer un análisis muy fino de estos sectores, pero quisiera plantear apretadamente, digamos, que el elector instrumental, o sea, el elector dominante de la zona es lo que le hemos llamado elector instrumental socialmente orientado. Este elector instrumental trata, digamos, de desplegar todos sus capitales, su dinero, el rendimiento de su hijo, con tal de acceder a un colegio que le permita la mejor inserción social posible. Esto, insistimos, no está hecho principalmente para subir en la estructura social, sino para no caer. Porque el grupo de referencia fundamental que se tiene no es no es el 10% más rico, es el que está abajo. Entonces, la posibilidad de perder una condición conquistada en las últimas décadas, que es muy voluble en términos de la inserción en la estructura ocupacional, porque estos sectores están muy cerca de la pobreza, digamos. Están conectados familiarmente, históricamente con la pobreza, es un miedo que es constituyente y por lo tanto ese miedo hace que el contenido académico de la elección sea menos relevante, prácticamente, y eso es lo que nos vamos a concentrar en el segundo panel, prácticamente inexistente. De todas maneras, todavía hay acá en esta zona lo que le llamamos el elector popular tradicional, ¿no? Que en algunos casos la literatura internacional recoge como no elector, que tiene la idea de que yo a la escuela más bien asisto y no la elijo, y que voy a la escuela que tengo cerca en el barrio. Acá hay procesos de elección que tienen que ver principalmente si yo sigo un camino científico humanista o técnico profesional, pero se trata de una elección que en estricto rigor no es necesariamente de mercado. Acá, en este elector popular tradicional, no hay tanto miedo social. El miedo a perder la condición social no constituye desesperación, bueno, todo lo que vamos a ver en este segundo panel. Y finalmente hay un elector insatisfecho, que son variantes de estos dos otros electores, que no está en la escuela que le gustaría elegir, que experimenta una enorme escasez, a pesar de que haya abundancia en la oferta, él experimenta escasez, y por lo tanto tiene frustración y está siempre con cierto temor. En la parte más baja de la estructura social, las voces, las normas sociales que organizan la elección de escuela no son distintas. Lo que ocurre es que hay una suerte de enroque de la voz cantante, la más determinante en el sector social. Lo que hemos encontrado acá es que en este elector popular, el elector popular tradicional acá es más importante, es el que organiza el resto, pero que incipientemente el elector instrumental socialmente orientado empieza a aparecer a medida que aparece el colegio particular subvencionado, y que las diferencias incluso al interior de este estrato social se empiezan a percibir más peligrosas y por lo tanto empieza a haber necesidad de distinción y de protección social. Acá hacer la salvedad que este sector varía mucho en términos de si se encuentra en Santiago o en provincia, porque lo voy a decir como lo dicen los entrevistados, ¿no? Acá me excusan la palabra, pero estamos en una orientación acá, en una actividad académica. Los apoderados en provincia perciben menos flight, digamos, es el temor al flight. Eso lo vamos a ir viendo en el segundo panel. Esta dinámica electiva de estos electores va variando en términos de si la encontramos en provincia o la encontramos en zonas metropolitanas. En provincia la estructura social está más cerca. No es que no existan diferencias sociales, qué duda cabe que hay diferencias sociales en todas partes en este país, ¿no? Pero que en provincia, en sectores, digamos, de menor desarrollo metropolitano, estas diferencias están territorialmente más cerca y no se conviven con peligro. No amenazan la existencia. Y por lo tanto, los procesos de diferenciación social que están a la base del desarrollo de esta educación que está orientada más bien a la reproducción de clase, a mantener la posición o bien a subirla y a no perderla, ¿sí? Esos procesos de diferenciación son específicos y no son tan
potente y por lo tanto el mercado se desarrolla más lento y se desarrolla de una manera menos intensa. Por otro lado, en la zona metropolitana, la estructura social tiene un nivel de segregación enorme, ahí tratamos de poner el dibujo. No solo hay más separación, sino que cuando hay cercanía, esa cercanía es peligrosa, justamente porque lo que uno tiene que hacer es separarse, ¿no? Para poder, entre comillas, vivir tranquilo. Entonces, este panorama nos lleva a dos conclusiones generales, luego Cristian va a profundizar en qué significa esto para la discusión que nos mencionaba y que planteaba Isaac respecto del rol, del impacto de los mercados en un sentido social. Primero, no todas las decisiones racionales de los sujetos son de mercado. Hay sujetos, elegir entre científico humanista y técnico profesional no es, en principio, una elección de mercado. Entonces, hay que distinguir qué procesos de elección racional son efectivamente y constituyen. Uno puede entenderlos como una elección de mercado. Como ya vimos, no toda escuela privada, no todo desarrollo que históricamente de la educación ha estado en manos de comunidades o del sector privado, se expresa en el sujeto como una elección de tipo de mercado. Entonces, hay dos polos, digamos, dos falsas nociones que a veces cruzan el debate que nosotros quisiéramos descartar. Por lo tanto, ¿qué es el mercado? ¿Dónde encontramos un elector más prototípicamente de mercado? Y no tan clásico, tradicional, comunitario o clásico de la educación pública. Lo encontramos a partir de estas diferencias sociales que son subyacentes, tanto sociales como culturales, pero que luego se pronuncian, y cuando se perciben como peligrosas, entonces, y cuando estas diferencias se perciben como peligrosas, entonces le dan la oportunidad al mercado escolar de resolverlas. Y por lo tanto, donde hay más peligro, entre comillas, social, donde hay más incertidumbre, el mercado va penetrando y va transformando a ese elector, va transformando la educación para ese elector en un mecanismo que le permita resolver ese problema, ese, entre comillas, peligro social, y va produciéndose en ese sujeto un nivel de racionalización de la elección de escuela que lo lleva a comprender la educación como una suerte de mercado de la segregación, por decirlo de alguna manera bien rápido. Este proceso se da intensivamente en la zona media de la estructura social y en las áreas metropolitanas y más lento en sus extremos, donde, por ejemplo, las élites más bien utilizan su poder para protegerse del mercado. Para que esa dinámica tan particular, no angustiante o bien diversa que producen los mercados no llegue. Entonces, en definitiva, el elector, entre comillas, de mercado o la lógica racional de mercado se inserta en particularidad, o sea, se engarza con los problemas de diferenciación social que hay en la estructura social y por eso son tan importantes en su zona media, digamos. Eso. Y ya está ahí. Eso, aplaudan a Víctor, no hemos terminado, pero se merece un aplauso, Víctor. Yo no voy a merecer un aplauso porque ya estamos con el tiempo. De los resultados que él ha estado sintetizando y los que vamos a continuar comentando a la vuelta del café a las 12, uno se debiera hacer muchas preguntas. Por supuesto, Isaac nos proveyó de un contexto muy rico, tanto para hacerse las preguntas más académicas, varias de las cuales son las que Víctor ha estado abordando en su exposición, pero también las preguntas más educacionales o de política educativa. ¿Cómo sería más conveniente, o cuáles son los efectos para efectos, valga la redundancia, de la mejor organización de un sistema escolar que tiene que proveer el derecho, garantizar el derecho a la educación y al aprendizaje de los niños? ¿Cuál sería la manera más apropiada de organizar ese sistema escolar entonces? ¿Cuáles son los efectos que está teniendo la manera en que nosotros lo hemos organizado en Chile, que desde hace algunas décadas funciona explícitamente como un mercado? Isaac mencionó que en algunos lugares antes también existían elecciones y, por supuesto, en Chile la libertad de elección, entre comillas, de los padres ha existido siempre, no la crearon las reformas de los años 80. Pero a partir de ahí se creó una institucionalidad que, si es que no las ve como ocultas, más bien las promueve como virtuosas. Las promueve como virtuosas. La idea de que compitan las escuelas por las preferencias de las familias y que las familias activamente comparen y elijan sería un mecanismo virtuoso para mejorar el sistema escolar y hacerlo más diverso, además, que es otro de los valores que se argumentan, no solo el mejoramiento, sino también la diversidad del sistema. Entonces, a partir de esos hallazgos, y que le insisto, vamos a continuar, así que no es la idea de ahora
hacer una respuesta exhaustiva para nada de esas preguntas que ustedes han estado mirando ahí. Nosotros nos hacemos un cuestionamiento respecto de algunos de los códigos básicos de lo que sería organizar este sistema escolar con un mercado que, entre comillas, funcionara bien. Los economistas, los que saben de mercado, por supuesto, hace rato saben que educación no opera exactamente como un mercado y llaman a muchas de estas preguntas fallas de mercado que uno podría corregir con algunos elementos de política. Pero, dado que ahora conocemos mejor la manera en que los padres eligen, vale la pena hacerse la pregunta si es que ese camino de corrección de fallas de mercado es el camino de las políticas educativas o no deberíamos preguntarnos un poco más en profundidad por otra manera de organizar nuestro sistema escolar que no sea explícitamente como un mercado. Bueno, ahí les puse las preguntas. Claramente no tengo tiempo ahora de problematizar sobre cada una de ellas, vamos a volver sobre ellas en el segundo panel también. Va a ir quedando más claro que la respuesta a cada una de ellas es compleja y depende también de si uno está hablando de los sectores altos o los sectores bajos. Por ejemplo, la cuestión de la calidad. La visión más técnica diría calidad es CIMSE, que las familias comparen el CIMSE. ¿Es eso realmente lo que las familias hacen? ¿Qué entienden por calidad? Tal vez tanto en los sectores altos como bajos hay una visión en uno más compleja e integral de la calidad que no hace a las ofertas comparables en un ranking. No da lo mismo quedar aquí o no quedar. Y en los sectores más bajos la combina con estas necesidades de seguridad y de protección que no son probablemente las que los políticos tienen en mente cuando hablan de publicar los rankings del CIMSE como criterio del elector. Y entonces la cuestión del precio se vuelve crítica y Víctor ya lo mencionó. La mejor síntesis la hizo una madre: las escuelas cobran lo que quieren y hay que pagarlo. Y para las familias, entonces, las escuelas no es que estén compitiendo por hacerla más barata, parece que están compitiendo por hacerla más cara y por dejar de ser gratuitas. Y que va, ustedes ya lo entendieron, contra lo que acabamos de aprobar como país en una legislación. Entonces, es una complejidad adicional, pero es distinta si uno la vive en una u otra área de la estructura social o del espacio urbano. Entonces, si las escuelas están compitiendo por no ser gratuitas y por ser más selectivas, ¿cuál es la dinámica virtuosa que se está generando? ¿Es virtuosa, o mejor, es virtuosa la dinámica que ahí se genera en ese tipo de competencia? Y cuando Isaac nos recuerda que entonces en la escuela, buena parte de lo que uno considera la escuela son precisamente los alumnos que están en la escuela, entonces los compañeros se comienzan a convertir en una especie de coproductores de la escuela y por tanto en otro de los beneficios que una escuela podría ofertar para los padres. Bueno, hay una relación extraña entonces entre padres y escuela. Pertenecer a esa comunidad es también transformar esa comunidad en este caso una comparación de la composición social de esa escuela que comienza a ser un criterio central para los padres. Bueno, podría seguir, pero no voy a seguir. La idea es hacernos las preguntas entonces sobre cómo en los distintos niveles de esta estructura social y espacial y en su relación con las escuelas, la cuestión de concebirlas como una simple dinámica de oferta y demanda por precio y selección podría llevarnos quizá a caminos que no son los que queremos transitar. Para hacer un comentario de nuestra investigación, ya les comenté, hemos tenido la fortuna de que tres destacados académicos van a acompañarnos y en esta primera parte ha sido Harald Beyer quien ha aceptado participar en este comentario. Harald es muy conocido por todos nosotros, es un economista de la educación, es actual director del Centro de Estudios Públicos, ex ministro de Educación y uno de los principales expertos en educación en el país. Ojalá llegue el día en que uno no tenga que aclarar que un ex ministro de Educación es un experto en educación, pero tal vez Harald es de los mayores expertos en educación que han sido ministros en este país en las últimas décadas, así que vale la pena decirlo. Harald, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación al CIAE, a Faxo, a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a esta muy interesante investigación. Yo tenía entendido que iba a comentar con Juan Eduardo García Huidobro, y por lo tanto mi presentación refleja un cierto sesgo, digamos, para hacer un equilibrio respecto a lo que él probablemente iba a comentar. Y eso probablemente lo van a notar en la presentación. Pido disculpas además porque estoy bien congestionado y con poco fiebre, así que no sé si voy a ser muy consistente en lo que voy a decir. Pero déjenme un poco tratar de
de conversar con los autores y más bien hacerle preguntas, porque yo recibí como una investigación en proceso, me surgieron varias preguntas más que respuestas. Y los comentarios iniciales, donde yo quiero concentrarme, creo que esta investigación contribuye mucho. Además, estamos en un proceso de cambio, ¿no es cierto?, de la legislación chilena respecto de elección de establecimiento, y todavía no está claramente definido cómo se va a desarrollar ese sistema. Tenemos una ley que quedó muy ambigua, muy general. Todos interpretamos algo distinto respecto de lo que se puede hacer con ese artículo, y esto va a quedar definido en el reglamento. Entonces es un muy buen momento para tratar de alguna forma incorporar esto en el análisis. Y la verdad es que es tremendamente importante porque sabemos extraordinariamente poco de cómo eligen los padres. Los economistas típicamente hacen estudios en esta materia, pero los economistas lo que ven son los datos, grandes datos, y más bien se preguntan si la forma en que están eligiendo y que revelan las decisiones de elección de los padres, ¿no es cierto?, son consistentes con ciertos criterios que de alguna forma esos padres, o que uno supone que esos padres están tomando en consideración al momento de elegir. O sea, ven el producto, no ven el proceso, ven el producto y tratan de ver si ese producto es consistente con determinados patrones que uno puede asumir que están teniendo en consideración los padres al elegir. En general, los economistas son malos para meterse en los procesos, ¿no es cierto? Y este trabajo lo que hace es meterse un poco en el proceso, ir a preguntarle a los padres directamente, ir a preguntarle un poco cómo están eligiendo, qué es lo que están haciendo, y en ese sentido aporta extraordinariamente bien a esta literatura que en Chile es tremendamente incipiente. Ahora, además lo hace en distintas zonas del país, con similitudes y diferencias entre esas zonas. Incluyen Osorno, supongo que por eso me invitaron, digamos, yo soy originalmente de Osorno. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, también representan estas distintas clases, estos distintos estratos socioeconómicos, culturales y ocupacionales, si ustedes quieren, para ponerlo en términos más amplios que clases, digamos. ¿No es cierto? Y claro, esta variación creo que ayuda a entender mejor el fenómeno que se quiere analizar. Ahora, ¿cómo eligen, digamos? Y aquí estoy un poco resumiendo burdamente lo que yo entiendo de la investigación que se me presentó. Indudablemente que los padres reconocen primero restricciones, y aparece mencionado esto en el artículo varias veces, ¿no es cierto? Hay precios, hay distancias, hay selectividad académica, todos los padres sienten que algunos de esos establecimientos no son para ellos por estas razones. Y aquí una primera observación que me pareció interesante, por ahí ellos mencionan, y lo mencionaron ahora con más fuerza en la presentación. Y dice, bueno, los grupos altos sienten que tienen que tomar de acuerdo a ciertas, por así decirlo, identificaciones naturales entre los padres, la familia y los establecimientos, ¿no es cierto? Y no hay otras opciones, y hay mucho estrés cuando esas opciones no se materializan, y por lo tanto están dispuestos a pagar todo lo que sea posible, ¿no es cierto?, para acceder a esos establecimientos. Pero uno compara el precio de los colegios chilenos privados con Argentina, con Perú, con Brasil, con Colombia, y son sustancialmente más bajos. ¿Y por qué es eso? Si teóricamente pueden cobrar lo que quieran. Si los padres afirman esto. Estoy dejando el Nido de Águila fuera, que es un colegio muy especial, ¿no es cierto?, que es mucho más caro. Pero el Nido de Águila refleja lo que uno ve típicamente en un colegio privado en Perú, o lo que lo ve en Brasil, o lo que ve en Argentina. ¿No es cierto? Entre medio de un colegio como el Santiago College y el Nido de Águila se mueven prácticamente los colegios privados en el mundo latinoamericano. ¿Por qué ocurre eso? Entonces no me cuadra la explicación que ellos ofrecen de que los colegios son caros. Sí, claro, son caros para lo que estamos acostumbrados en Chile, ¿no es cierto? Pero no son caros en una perspectiva internacional. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué a mí me saltó, cuando lo leí en el trabajo, me saltó fuertemente
esta idea de que las familias están dispuestas a pagar lo que sea. Entonces, si están dispuestos a pagar lo que sea, ¿por qué los colegios no son más caros? Es una pregunta. Y creo que tiene que ver con un esfuerzo de los colegios de no reproducirse, no todos, pero no reproducir justamente estos patrones tradicionales que queremos, de alguna forma, que los padres buscan, ¿ah? Entonces no hay realmente una integración, o así decirlo, como una correspondencia uno a uno entre esos establecimientos y las familias. Lo dejo como pregunta, no tengo una respuesta, no sé si es así, pero yo siempre en algún momento estuve apoyando un par de colegios y teníamos cifras de otros países y me sorprendió que los colegios caros chilenos no eran tan caros como los colegios privados, incluso los españoles, digamos, que son extraordinariamente caros los privados españoles. Todo esto respecto al ingreso per cápita para hacer esas compras. Pero luego sus motivaciones estarían asociadas en general, digamos, dejo de lado un poco el grupo de altos ingresos, a evitar el riesgo, se volvió a repetir en la presentación, de la mezcla con sectores sociales inferiores. ¿No es cierto? Ese riesgo de alguna forma se percibe, existe, las familias lo tendrían muy presente, aparece a cada rato en el diálogo que tienen los focus group, digamos, y en las entrevistas. Se habló de los flightes, ¿no es cierto?, este temor a los flightes. Ese sería un elemento. El segundo elemento que motiva a grandes grupos, digamos, ¿no es cierto?, es asegurar orden y control disciplinario en la escuela. Este es un elemento que salió poco en la presentación, pero que sería también fundamental. Ello sería posible de alguna forma, o los colegios podrían contentarse con esto, porque aquí hay algo raro, digamos, que los padres no estarían orientados por aspiraciones de movilidad social amplia, según lo que reporta el estudio. Ahora, esto es un poco inconsistente con la investigación de otros lugares. Por ejemplo, citaba el profesor Isaac González, ¿no?, a Agnes Van Santen. Ella, en sus estudios de París, muestra que los grupos medios, un elemento central en su decisión de elección es la posibilidad de acceder a los centros de educación superior más exigentes y de alguna forma, a través de esa vía, lograr movilidad social. Investigaciones que yo he visto en España se mueven en la misma dirección, en Estados Unidos también. Porque es percibido, y ahí la pregunta, ¿es percibido como algo imposible acceder ¿qué es lo que motiva eso? Porque eso es un autocontrol, ¿no es cierto?, que es interesante de entender, digamos. No me preocupa tanto, digamos, si los resultados académicos de este establecimiento son buenos o son malos. O hay una hipocresía, digamos, hay algunas, no sé, yo leí el otro paper, digamos, y habían algunas frases ahí que podrían sugerir de que a lo mejor hay algunas familias que están pensando un poco distinto en esta materia. Pero eso es una pregunta que no parece, no sé, pues no parece una respuesta natural, digamos. Ahora, lo interesante del trabajo, que de alguna forma insinúa y lo insinúa en su presentación, en la última lámina, en su presentación, los autores, ¿no es cierto?, estas preguntas, un poco el dinamismo del mercado educacional entonces chileno, este mercado educacional entre comillas, ¿no sería la mejor relación precio-calidad posible, ¿no es cierto?, como sugerirían los proponentes tradicionales de este tipo de modelo educacional, ¿no es cierto?, sino que serían otros los factores, que serían más bien los factores mencionados anteriormente. O sea, a mí no me preocupa tanto la relación precio-calidad, sino que lo que me preocupa realmente es aislarme del resto. Y esa es mi variable de decisión, y también me interesa que haya orden y control disciplinario en la escuela. Ahora, es curioso que se mezcle estas dos cosas, porque al mismo tiempo la posibilidad de disciplina, la posibilidad de orden está asociado a autoexcluirse, digamos, ¿no? Entonces son como dos dimensiones que la gente no ve claramente, las menciona con la misma importancia. Entonces la pregunta es, bueno,
si supuestamente autoexcluirme logra este efecto, ¿por qué también me preocupa lo otro, digamos? Ahí hay como... Yo voy a sugerir de que tal vez hay otra hipótesis alternativa a esta, digamos, pero eso es lo que lo adelanto. Ahora, esta idea de la lógica del mercado que aparece a cada rato, ¿no es cierto? A mí me parece que aquí los economistas hemos sido tal vez malos explicadores de esta analogía, digamos, y veo que se reproduce en otras disciplinas constantemente, digamos, esta mirada, porque el modelo simple de competencia, por así decirlo, lo que entendemos como es, ¿no es cierto?, estos consumidores, entre comillas, demandan un bien, los proveedores lo ofrecen, se produce un equilibrio, y a ese precio hay múltiples proveedores que ofrecen el bien al mínimo costo y con igual calidad. Ese es el modelo tradicional de economía 1, digamos, ¿no es cierto?, que ven en esta facultad. Y ahí, en el fondo, en estricto rigor, la elección proviene por la posibilidad de que uno tiene que cambiar, pueda cambiarse de proveedor, digamos, ¿no es cierto? Pero el objetivo final es asegurar una cierta calidad homogénea, ¿no es cierto?, y al mínimo costo posible. Ahora, las investigaciones que se hacen en Chile particularmente, porque esto no es así en otros países, ¿no es cierto?, que buscan hacer una distinción entre el desempeño que tienen los establecimientos particulares subvencionados y los municipales, en estricto rigor no responde a este modelo. Porque este modelo lo que quiere en estricto rigor es que todos tengan la misma calidad a un costo dado. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay mucha confusión de lo que significa este modelo de elección en términos prácticos. Es más, a diferencia del modelo tradicional, ¿no es cierto?, donde el precio es resultado de la interacción entre oferentes y demandantes, en el modelo educacional o en el mercado educacional, el precio, estoy dejando, como dije, fuera el mundo particular pagado, viene dado por la autoridad. Entonces, en estricto rigor, lo que busca este proceso de elección, ¿no es cierto?, es asegurar que a ese precio se ofrezca la mayor calidad posible y que todos los sostenedores la ofrezcan. Es un proceso de homogeneización en estricto rigor de la calidad, si es que esa fuera la variable de decisión, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que las analogías que se hacen de repente son un poquito antojadizas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en estricto rigor, la calidad es endógena al conjunto de reglas que define la autoridad, a diferencia del modelo tradicional de competencia, donde esto es un proceso de interacción, digamos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta de fondo, entonces, es si ayuda o no la posibilidad de elegir a elevar en el margen la calidad. Nadie pretende que con esto la calidad vaya a subir, sobre todo, o sea, si usted me dice que la subvención es 66.000 pesos, ¿no es cierto?, o la subvención es 200.000 o 500.000, ¿no es cierto?, uno sabe que teóricamente esto debería llegar a distintos niveles de calidad, después podemos discutir lo que entendemos por calidad. Entonces, uno no puede salir de esa lógica en la cual, ¿no es cierto?, de alguna forma la autoridad fija el precio de este mercado. Ahora, sin embargo, y yo creo que este es el tipo de ejercicios que hay que hacer en esta materia, ¿no es cierto?, la evidencia a propósito de la introducción de la subvención escolar preferencial, y esto es lo interesante, porque esto es lo que predice el modelo, ¿no es cierto?, elevó la calidad de todos los proveedores. O sea, hubo un aumento de recursos, y la evidencia que tenemos hoy día es que subió la municipal, subió la particular subvencionada a los sectores vulnerables, y eso es lo que uno quiere con esto. Entonces, cuidado con las conclusiones relativamente simples que se hacen en esta materia. Por supuesto, si nos cruzamos en los niveles, o sea, si usáramos la otra lógica y comparamos particulares subvencionados con municipales, y entramos en esa lógica,
¿no es cierto?, lo que vamos a decir, no pasó nada, porque los particulares subvencionados están igual que los municipales. Pero no es la lógica del sistema. Ahora, y aquí un poco para precisar, porque cuando se habla de mercado, ¿qué es lo que realmente los autores al final uno desprende de lo que están analizando? Son dos fenómenos en estricto rigor lo que los padres de alguna forma dejan entrever que en este mercado educacional les permite segmentarse, separarse. ¿No es cierto? Uno, el financiamiento compartido, que no es un elemento que uno podría decir necesariamente pertenece a esta lógica de la posibilidad de elección. ¿No es cierto? El financiamiento compartido es el que permitiría separar porque no todos los padres pueden, y eso es lo que ayuda y los padres valoran. Como los padres se quieren separar, al haber financiamiento compartido, ¿no es cierto?, ese es un instrumento, una herramienta que le entrega al sistema para separarse. ¿De acuerdo? Y la otra de las prácticas de selección, que uno puede desprender de lo que dicen los padres, que en el fondo a los padres les gustan esas prácticas de selección, porque también los ayuda a reafirmarse en este proceso de separación. Ahora, el financiamiento compartido, a propósito de la legislación reciente, se va a demorar mucho en terminarse. No sabemos cuánto. Es endógeno un poco al alza de la subvención, pero la selección se va a terminar rápidamente. Entonces aquí tenemos una oportunidad para futuros investigadores, digamos, ¿no es cierto?, para ver cómo esto va a cambiar las decisiones de la familia. El financiamiento compartido no se va a acabar pronto, la posibilidad de discriminar de los establecimientos se va a acabar, va a haber un mecanismo de selección semicentralizado, ¿no es cierto?, y va a permitir entonces desarrollar un poquito más precisamente cómo los padres están seleccionando. Ahora, ninguna de estas dos prácticas en estricto rigor es indispensable para defender la posibilidad de elegir. Uno podría incluso argumentar, alguien que es muy partidario de este tipo de modelos, podría argumentar de que en general han desalentado el funcionamiento en plenitud del mercado de la educación. Dicho eso, y aquí voy a ir afinando mis comentarios, cuando uno ve la evolución de la matrícula de los últimos 32 años, ¿no es cierto?, esta historia como que no cuadra con los argumentos del trabajo. Si uno mira cuando se introdujo el financiamiento, primero hay una caída en un momento en el que no había ni financiamiento compartido, se estaba aumentando la matrícula total, digamos, muy poco en los 80, en plena dictadura. El financiamiento compartido se hace realmente operativo en el 93. Existía a partir del año 88 en una ley que aprobó la dictadura, pero en el fondo los padres aportaban y se retiraban en la misma proporción la subvención, por lo tanto no era operativo, digamos. Y recién al año 93 se volvió operativo. ¿No es cierto? Y uno lo que ve es que no hay, en principio, ese desplazamiento masivo de la educación municipal a la educación particular subvencionada. Es cierto que sube la educación particular subvencionada, pero sube en una correlación 1 a 1 con la matrícula total, que fue subiendo porque aumentó la cobertura en educación secundaria, ¿no es cierto?, pero no hubo en estricto rigor un desplazamiento, porque en el paper se dice que muchos padres dicen, mira, bastaría con que se cobre poco, porque yo ya me voy a segmentar y me voy a cambiar. Pero hay algo que no cuadra. Y fíjense ustedes que el gran derrumbe de la educación municipal parte a partir del año 2003 recién. Después de 10 años, el sistema consolidado. Ahora, claro, el país era más rico, pasó eso, fue esa la influencia real, fue eso lo que permitió segmentarse, por así decirlo. Pero además, esto es tomado de Casén, y aquí se le pregunta cuánto es el copago a los padres. En el eje horizontal ustedes tienen el ingreso per cápita en logaritmo, porque si uno no lo hace en logaritmo queda una tremenda largo, digamos, ¿no es cierto? Y en el eje vertical el copago. Aquí hay que decir que se le pregunta por el copago cuotas de padres, entonces hay muchos
niños, o sea, familias de establecimientos municipales que también dicen que ellos aportan, digamos, porque les cobran una cuota de centro padre o qué sé yo. Entonces, si ustedes ven los puntos que están en cero, son bajitos, digamos, a pesar de que sabemos que el 42% de la matrícula en Chile no tiene, perdón, un poquito más, 52% de la matrícula no tiene copago. Esto es la región metropolitana, entre paréntesis, donde la proporción que tiene copago es un poco más alta que en el promedio nacional. Y lo interesante de esto es que para distintos niveles de ingreso per cápita, no de ingreso al hogar, sino que ingreso per cápita del hogar, las contribuciones son muy heterogéneas. ¿Cómo explica esto el modelo que desarrollan en su artículo los autores? En estricto rigor, yo estoy dispuesto a pagar todo lo que pueda para segregarme. No es lo que ocurre en la práctica. ¿No es cierto? O sea, ¿hasta qué punto este es un elemento que realmente motiva a la gran mayoría de los padres? Entonces, preguntas que surgen, y con esto voy terminando. Si el objetivo es solo separarse y asegurar control disciplinario y de orden, ¿por qué la oferta es relativamente sofisticada, o por lo menos aparenta serlo? Podemos discutir si es que efectivamente es tan sofisticada, si hay tanta preocupación por ofrecer distintos bienes que forman parte del proceso educativo. Porque si yo lo único que me intento separarme o segregarme, ¿no es cierto?, basta con la señal de precio. Y si a través de esa vía además consigo control disciplinario y orden, ¿por qué? Cuando usted no sabe nada de vinos, como me pasa a mí, digamos, y usted va a atender a alguien en su casa y quiere ofrecerle un buen vino, ¿no es cierto?, usted elige por precio. Si eso es solo la motivación, ¿por qué no las señales de precio solamente? ¿No es cierto? Y yo me separo. Entonces, hay un tema que yo no entiendo bien, digamos, por eso es más bien una pregunta que una afirmación. Bastaría con cobrar un precio razonablemente alto para producir este fenómeno y nada más. ¿No es cierto? Pero no es lo que uno observa en el proceso educacional y en el sistema educacional. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, entonces uno podría distinguir claro, porque esta es una conversación y se va generando, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto las respuestas que entregan los padres no es compatible con, por ejemplo, el efecto compañero que se mencionó? Pero ¿cómo racionalizan los padres el efecto compañero? Pues los sociólogos, los economistas, ¿no es cierto?, lo racionalizamos de una determinada manera y tenemos incluso modelos menos sofisticados respecto a cómo se produce. Pero si yo, como padre, creo que el efecto, a diferencia de lo que tendemos a pensar los investigadores, va de los alumnos bien comportados a los alumnos mal comportados y no al revés, ¿por qué yo quiero que... ¿Por qué, de alguna forma, yo como padre voy a elegir a ese establecimiento integrador? Incluso si mi interés es el bien común. ¿No es cierto? Incluso si ese es mi interés. No es evidente. El clima escolar. Recientemente fuimos no bombardeados, pero fuimos informados por el CIMSS. Y el CIMSS se puso acento en el clima escolar. Que eso es clave para determinar la calidad de la educación. No quieren los rankings, ¿no es cierto? Les parece perversos. No mostraron rankings, no mostraron nada de eso. Pero sí insistieron majaderamente en que el clima escolar es importante. ¿Y qué están haciendo los padres? Los padres lo que están diciendo es que el clima escolar es muy importante. ¿No es cierto?, cuando toman sus decisiones. ¿Y eso es incompatible entonces con elegir calidad?
La señal que están recibiendo la autoridad es la misma señal que en estricto rigor está guiando sus decisiones. No es el CIMSE. El CIMSE es una cosa muy etérea, si nadie entiende. Ni nosotros entendemos bien lo que es el CIMSE. Cómo se construyen, y cómo se hacen, y cómo las respuestas correctas. Eso es una caja negra. Imagínense los padres. Pero resulta que uno correlaciona clima escolar con CIMSE y es alta la correlación. Entonces, ¿hasta qué punto este argumento, la dinámica de este mercado, tomando los mismos argumentos que usan los autores, realmente no está detrás de la calidad y de precio-calidad? ¿Cómo distinguen ellos entre las dos hipótesis? Yo creo que no es fácil de hacerlo. Ahora, claro, cuando hay falta de información, además, las decisiones, ustedes saben que los prejuicios, finalmente, es una conducta evolutiva de los seres humanos y que obedece a la falta de información. Entonces, a lo mejor también hay prejuicios involucrados en esto. Pero a mí, a priori, no me parece tan mal o tan equivocada la decisión que se nos informa respecto al objetivo de perseguir calidad. Ahora, agrego esto, y yo no soy sociólogo, pero dado que los autores son sociólogos y entienden mucho más de esto que yo, ¿hasta qué punto estas cosas que estamos experimentando en Chile no son propios de los procesos de modernización acelerados, donde hay desconfianzas, donde hay temores? Y esta es una etapa casi necesaria, o no sé si necesaria, pero que es consustancial a este proceso. Y que en la medida que el sistema se vaya adaptando, vaya encontrando sus espacios, vaya encontrando más estabilidad, la política educacional va a poder ser mucho más efectiva en controlar este tipo de cosas, pero por ahora es relativamente, no sé, robusta, por así decirlo, la política educacional. Muchas gracias.